A comienzos del siglo XVI, Europa estaba dominada espiritualmente por la Iglesia Católica Romana, que había acumulado enorme poder religioso, político y económico. Sin embargo, el pueblo y muchos pensadores sentían una profunda crisis espiritual y moral dentro de la Iglesia. Entonces, ¿cuáles fueron las causas que llevaron a la Reforma Protestante? Encontramos 4 causas. Primero, la causa religiosa, las causas políticas, las causas económicas y las causas socioculturales. En la causa religiosa, la corrupción en la Iglesia Católica era tanto que muchos sacerdotes vivían en lujos, vendían cargos eclesiásticos y se alejaban de la vida espiritual, esa vida espiritual que nos enseñaba Jesucristo. Como también la venta de indulgencias, se ofrecían también el perdón de los pecados a cambio de dinero. Justamente Martín Lutero protestó fuertemente contra esto en sus 95 tesis en el año 1517. En aquel entonces la Iglesia ensayaba prácticas no basadas en la Biblia, como el culto en las reliquias o el purgatorio. En esos tiempos muchos querían que la fe se basara en la Escritura o solo Escritura y no en tradiciones humanas. En la causa política vemos el abuso de poder del Papa. El Papa tenía una gran influencia, un poder sobre los reyes en los asuntos de los estados europeos. En aquellos tiempos, algunos príncipes y reyes, sobre todo en Alemania e Inglaterra, querían librarse del control político y económico del Papa. En las causas económicas, el impuesto eclesiástico eran muy elevados. Roma cobraba el diezmo, tributos que empobrecían a los fieles y a los reinos. Mientras el pueblo sufría pobreza, muchos obispos y papas acumulaban fortuna. El deseo de los gobernantes en aquel entonces era de quedarse con las propiedades de la iglesia. La reforma permitió a varios estados a quedarse con bienes eclesiásticos. En las causas culturales y sociales, el humanismo y el renacimiento fomentaron el pensamiento crítico y el estudio de los textos originales. La invención de la imprenta en el año 1440 con Johannes Gutenberg permitió rápidamente difundir las ideas reformistas. La gente comenzó a leer y a cuestionar la enseñanza que no se ajustaba a las Sagradas Escrituras. Es aquí donde aparece Martín Lutero. Pero, ¿quién es Martín Lutero? Martín Lutero fue un monje alemán y profesor de teología. En el año 1517, Lutero escribió sus 95 tesis, donde denunció la venta de indulgencias y otras prácticas que no tenían base bíblica. Las clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, en Alemania. Este acto fue el inicio simbólico de la Reforma Protestante. Lutero defendía las ideas como la salvación por la fe y no por obras, según Romanos capítulo 1, verso 17. Como también defendió la autoridad suprema de la Biblia sobre las tradiciones eclesiásticas, como también el sacerdocio universal de todos los creyentes, es decir, que todos pueden tener una relación directa con Dios sin intermediarios humanos. Después de Lutero, otros líderes también promovieron las reformas. Tenemos a Juan Calvino allá en Suiza, que impulsó una teología más estructurada y el concepto de la predestinación. También tenemos a Ulrico Zwinglio, que también allá en Suiza promovió una lectura más literal de la Biblia. También tenemos a Juan Connor en Escocia, que fundó la Iglesia Presbiteriana. Estos movimientos dieron origen a diferentes denominaciones protestantes como tenemos luteranos, tenemos a los reformados calvinistas, tenemos a los anglicanos y también tenemos a los bautistas y entre otras denominaciones que luego crecieron. En aquel entonces la Iglesia Católica perdió poder e influencia en muchas regiones de Europa. Se tradujo la Biblia a la lengua del pueblo, permitiendo que a más personas leyeran la Escritura. Se inició también la Contrarreforma Católica, un intento de la Iglesia para corregir los abusos y reafirmar su doctrina. También se produjeron guerras religiosas, especialmente en Alemania y Francia. La Reforma Protestante cambió para siempre la historia de Europa y del cristianismo. Promovió la libertad de conciencia, la educación bíblica y la idea de que la fe cristiana debía de basarse en la Escritura, en la palabra de Dios, mas no en tradiciones humanas.